Dios te bendiga. Que la gloria del Señor se manifieste en tu vida y en la vida de tus familiares. Nuestro gran anhelo es que Cristo venga pronto, que su palabra llegue a todos los rincones de este mundo y que tú y yo podamos participar de la proclamación de la verdad. Este es tu canal En Defensa de la Fe. El hermano Natanael Baloyes, quien te habla, te saluda en el nombre de Jesucristo. Lección número 13, para el 29 de septiembre del 2018. El viaje a Roma. Sábado 22 de septiembre, para memorizar. No temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27, 24. Hacía tiempo que Pablo deseaba visitar a Roma, pero su arresto en Jerusalén cambió todo. Al ceder a la presión legalista de los líderes de la iglesia de Jerusalén, terminó bajo custodia romana durante casi 5 años, incluido el tiempo que pasó en el viaje marítimo a Italia. Este cambio representó un duro golpe para sus planes misioneros. A pesar del revés, Jesús mismo prometió que el apóstol todavía daría testimonio de él en Roma. Hechos 23:11. Incluso cuando le fallamos, Dios puede darnos otra oportunidad, aunque no siempre nos libra de las consecuencias de nuestros actos. Pablo fue llevado a Roma como prisionero, y no hay evidencias bíblicas de que alguna vez haya ido a España como pensaba. Romanos 15:24. Después de ser liberado de lo que se conoce como el primer encarcelamiento romano, Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez para sufrir el martirio por la mano de Nerón, en el año 67 después de Cristo. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Sí, Pablo llegó a Roma, y mientras esperaba en su prisión domiciliaria para ser juzgado ante el emperador, le hablaba sin tapujos, a pesar de sus cadenas, a todo el que se acercaba a él, incluyendo a figuras importantes de la casa del César. Efesios 6:20, Filipenses 1:13, Hechos 20, 30 y 31 y Filipenses 4:22. Los enemigos de la verdad odiaban a Pablo porque no podían rebatir su mensaje, ni podían impedir que la verdad que él pregonaba siguiera creciendo y prosperando. Estos intentaron de 1000 maneras tergiversar y detener la obra evangelística del siervo de Dios, pero siempre que fraguaron sus planes contra él, Dios convirtió sus artimañas en oportunidades para que el mensaje santo llegara a lugares donde de otra manera no hubiera podido llegar. La verdad de Dios siempre prevalece, siempre gana y siempre triunfa. Alabado sea el Señor. Para complementar la lección del sábado, permíteme compartir contigo unos pasajes poderosos del espíritu de profecía. Dice: consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró, y las victorias que ganó fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas, lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con las que él se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres a pesar del carácter del apóstol. Al enviar su último mensaje a sus amados en la fe, Pablo une a sus palabras los saludos de los santos de la casa de César, dirigidos a los santos de las otras ciudades. Matutina Reflejemos a Jesús, página 350. La suficiencia de Pablo no residía en sí mismo, sino en la presencia y en la actividad del Espíritu Divino que llenaba su alma y que ponía todo pensamiento en sujeción a la voluntad de Cristo. El hecho de que su propia vida ejemplificaba la verdad que proclamaba proporcionó un poder convincente tanto a su predicación como a su apariencia personal. Dice el profeta:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esta paz celestial, manifestada en su rostro, ganó a muchas almas para el Evangelio. La historia de la redención, página 332. Lección para el día domingo 23 de septiembre, de camino a Roma. Después de aproximadamente 2 años de confinamiento en Cesarea, Pablo fue enviado a Roma. A juzgar por la primera persona del plural y la riqueza de detalles utilizados para describir el largo y turbulento viaje por mar a Italia, Lucas acompañaba a Pablo, al igual que otro cristiano llamado Aristarco. Hechos 27:2. Otro personaje importante en la historia fue el centurión romano, el cual se llamaba Julio y tenía otros prisioneros a su cargo. Hechos 27:1. Partieron al final del verano mediterráneo. El ayuno, Hechos 27:9, se refiere al día de la expiación en la segunda quincena de octubre. Debido a las condiciones invernales, los viajes en el mar Mediterráneo normalmente se evitaban entre noviembre y marzo. No obstante, esta vez afrontaron dificultades desde el principio y llegaron con mucho retraso a la pequeña bahía de Buenos Puertos en la isla de Creta. Hechos 27:8. Vamos a leer Hechos 27:9 al 12. En Buenos Puertos, cómo intervino Pablo en la historia y cómo fue recibida su intervención. Leamos la palabra del Señor. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Las advertencias de Pablo no fueron escuchadas, por lo que decidieron navegar hacia el oeste, otros 64 kilómetros para llegar a un puerto llamado Fenice, donde podrían invernar con seguridad. Lamentablemente, por un cambio climático repentino, se vieron envueltos en una tempestad tan violenta que la tripulación no tuvo más remedio que dejar que la nave fuera llevada a la deriva por el viento hacia el sudoeste, lejos de tierra seca. Pronto comenzaron a arrojar la carga por la borda e incluso algunos de los aparejos de la nave, en un intento frenético por aligerarla, dado que ya se estaba llenando de agua. La situación era dramática. Después de varios días de escasas horas de luz, poca visibilidad, fuertes lluvias y vientos huracanados, sin saber dónde estaban y completamente agotados, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Hechos 27:20. Vamos a leer Hechos 27, 21 al 26, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cuál fue la segunda intervención de Pablo en la historia? Toma tu Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Con palabras proféticas, Pablo le transmitió a la tripulación un mensaje que acababa de recibir de Dios. No había razón para desesperar ni perder la esperanza. Todavía habría peligros y pérdidas, pero todos ellos iban a sobrevivir. Pregunta para reflexionar: ¿por qué tenía que sufrir tanto un servidor tan fiel y dedicado al Señor como el apóstol Pablo? ¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias?
Poco sabían los tripulantes de la nave en la que Pablo iba las grandes bendiciones que recibían, porque en su medio se encontraba un varón de Dios. Dios ama a todos los hombres, pero solo tiene una relación profunda e íntima con aquellos que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El relato de la lección de hoy nos muestra la gran bendición que Dios otorga a los hombres incrédulos mediante sus siervos fieles. Una familia incrédula que tiene en su seno a un creyente que ora por ellos recibe muchas bendiciones. El verdadero creyente es como la sal de la tierra, preserva no solo su vida, sino también la vida de otros. José en Egipto, por la gracia de Dios, preservó la vida de miles. Daniel en Babilonia preservó muchas vidas y dio a conocer la verdad por la gracia de Dios. El Señor, mediante la presencia del apóstol Pablo en aquella embarcación, preservó muchas vidas y dio a conocer la gracia de Cristo. Tú y yo hemos sido llamados a preservar las vidas de nuestros familiares, nuestros vecinos y nuestro prójimo. Esto solo puede lograrse mediante una unión viva y poderosa con el Dios omnipotente. Que Dios nos permita ser la sal de la tierra y un ejemplo real de la verdad presente. Vamos a complementar la lección del domingo con estos pasajes del espíritu de profecía. Cuando se encontraba en circunstancias deprimentes que hubieran desanimado a los cristianos a medias, Pablo se mantenía firme y lleno de valor, esperanza y ánimo. Se advierte en él la misma esperanza y ánimo cuando se encuentra sobre la cubierta del barco, azotado por la tormenta, viendo cómo la nave se iba destrozando. Entonces imparte órdenes al capitán del barco y salva la vida de los que van a bordo. Aun cuando es un prisionero, es realmente el amo de la nave y el pasajero más libre y más feliz. Cuando todos naufragan y van a dar a una isla de bárbaros, él es el que se domina mejor, el que más contribuye a salvar a sus compañeros para impedir que mueran ahogados. Sus manos recogieron la leña que dio fuego para calentar a los pasajeros heridos. Cuando estos vieron la víbora venenosa que se le había enrollado en el brazo, quedaron aterrorizados. Pero Pablo, con toda calma, la sacudió sobre el fuego, sabiendo que no lo dañaría, porque confiaba implícitamente en Dios. Cuando se vio en presencia de los reyes y dignatarios de la tierra, en cuyas manos estaba su vida, no se acobardó, porque la había encomendado a Dios. La gracia del Señor dulcifica y aclara su voz, que repite la historia de la cruz y del incomparable amor de Cristo. Libro Mi vida hoy, página 344. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición, al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos, a Daniel cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano o en momentos en que iba a ser presa de los leones, a los presos de Filipos, a Pablo y a sus compañeros en la noche tempestuosa en el mar. Los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Este párrafo ha sido tomado del libro Conflicto de los Siglos, página 502 y 503. Lección para el día lunes 24 de septiembre. El naufragio. En su segunda intervención en la historia, Pablo les asegura a todos los que estaban a bordo, un total de 276 personas, Hechos 27:37, que aunque no todo saldría bien, no habría que lamentar víctimas. Solo el barco se hundiría, Hechos 27:22. 14 días después, las palabras del apóstol se cumplieron. Todavía, bajo una terrible tormenta y con el barco completamente a la deriva, los marineros detectaron que había tierra cerca, posiblemente porque podían oír el ruido de las rompientes, Hechos 27:27. Después de una serie de sondeos,
y temiendo que la nave fuera empujada contra las rocas a lo largo de la orilla, lanzaron 4 anclas desde la parte posterior de la nave para reducir la velocidad. Mientras tanto, desesperadamente les pedían a sus dioses que se hiciera de día. Hechos capítulo 27 versos 28 y 29. Vamos a leer Hechos capítulo 27 versos 30 al 44 y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué lecciones podemos extraer para nosotros de esta historia? Toma la palabra del Señor y leámosla juntos. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Al comienzo del viaje, el centurión trató bien a Pablo, pero no tenía motivos para confiar en el criterio náutico del apóstol. Sin embargo, después de 2 semanas, las cosas cambiaron. Pablo ya se había ganado el respeto del centurión con su intervención profética sobre el naufragio que ahora convergía hacia su cumplimiento. Hechos 27, 21 al 26. Pablo insistió a la gente a que comiese, de lo contrario, no tendrían fuerzas para nadar y llegar a tierra. La providencia divina no necesariamente nos exime de hacer lo que normalmente sería nuestro deber. En esta narración se mantiene un buen equilibrio entre la certeza de la protección de Dios y los esfuerzos de los involucrados para garantizarla. Al rayar el alba, los marineros avistaron tierra. Era una bahía con playa donde decidieron encallar la nave. Sin embargo, el barco nunca llegó a la playa, chocó contra un banco de arena y terminó rompiéndose por la fuerza de las olas. Principalmente a causa de Pablo, el centurión frenó el plan de los soldados de matar a los prisioneros para evitar que escaparan. Al final, como Dios había prometido, no se perdió ni una sola vida. ¿Qué debería decirnos esto acerca del poder del testimonio de Pablo y de su carácter? Que en el afán de conservar a Pablo con vida, se les prohibió a los soldados que mataran a ningún prisionero. ¿Cuánto amor manifestó el apóstol Pablo por estas personas que estaban descorazonadas y llenas de miedo? Todos aquellos que viven en Dios y para Dios siempre manifiestan un corazón altruista. Pablo estaba preso. Muchos de sus hermanos cristianos lo habían olvidado y otros de sus mismos hermanos creían que era una persona no digna de confianza. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias adversas, su atención no estaba centrada en sí mismo. Su corazón ardía con el deseo de predicar, ayudar y servir a los que en ese momento manifestaban miedo y desaliento. Todos aquellos que viven la verdad están más interesados en servir, amar y salvar a su prójimo que en defenderse a sí mismos de las falsas acusaciones. La prioridad en el corazón de los verdaderos siervos y siervas de Dios es obedecer al Rey del universo aunque se desplomen los cielos y ayudar a su prójimo a tiempo y fuera de tiempo.
Vamos a complementar la lección del lunes con estos pasajes poderosos del espíritu de profecía. A Pablo y los demás presos les amenazaba ya una muerte más terrible que el naufragio. Los soldados percibieron que mientras se esforzasen por llegar a tierra, les sería imposible guardar a los presos. Cada hombre tendría que esforzarse al límite para salvarse a sí mismo. Sin embargo, si faltara alguno de los presos, responderían con su vida los encargados de su cuidado. Por tanto, los soldados deseaban matar a todos los presos. La ley de Roma sancionaba este cruel recurso, y el plan habría sido llevado a cabo enseguida si no hubiese sido por aquel hacia el cual todos estaban por igual profundamente obligados. Julio el centurión sabía que Pablo había sido el medio de salvar la vida de todos los que estaban a bordo. Además, convencido de que el Señor estaba con él, temía hacerle daño. Él, por lo tanto, mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando se repasó la nómina, no faltaba ninguno. Hechos de los Apóstoles, página 355. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Patriarcas y Profetas, página 526. Lección para el día martes 25 de septiembre. En Malta. Recién al llegar a la orilla, los sobrevivientes supieron que se encontraban en Malta, una islita en medio del Mediterráneo, justo al sur de Sicilia. En las 2 semanas que habían estado a la deriva en el mar, a merced de la fuerza del viento, habían recorrido unos 764 kilómetros desde Buenos Puertos, Creta. Ahora tendrían que esperar los 3 meses invernales antes de seguir el viaje. Hechos capítulo 28, verso 11. Vamos a leer Hechos 28, 1 al 10, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué le pasó a Pablo en la isla de Malta y cómo lo utilizó Dios? Vamos a leer la santa palabra del Señor. Toma la Biblia y leámosla juntos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. La gente de Malta era muy amistosa y hospitalaria, y lo primero que hicieron por Pablo y su grupo, ya que todos estaban mojados y con frío, fue encender un fuego para calentarlos. La temperatura de Malta en esta época del año no superaba los 10 grados centígrados. El incidente de la serpiente atrajo la atención de la gente hacia Pablo. Al principio, los paganos locales pensaron que el hecho de que hubiera sido mordido era un acto de retribución divina. Creían que Pablo era un asesino que había logrado salvarse de morir ahogado, pero que aún así fue alcanzado por los dioses, o tal vez por la diosa griega Dike, la cual era la personificación de la justicia y la venganza, según ellos. Como el apóstol no murió, fue aclamado como un dios, como había sucedido en Listra años atrás. Hechos 14, 8 al 18. Aunque Lucas no se detiene en el incidente,
Cabe esperar que Pablo haya aprovechado esta situación para dar testimonio del Dios al que servía. Publio era el procurador romano de Malta o simplemente un dignatario local, pero acogió a Pablo y a sus acompañantes durante 3 días hasta que encontraron un lugar más fijo para quedarse. De todas formas, la curación del padre de este hombre le dio a Pablo la oportunidad de participar en una especie de ministerio de curación entre los malteses. El relato de Lucas no menciona que Pablo haya dejado a ningún converso ni ninguna congregación allí al partir de Malta. Esa omisión puede ser totalmente fortuita, pero ilustra el hecho de que nuestra misión en el mundo va más allá de los bautismos o de la plantación de iglesias. También implica preocupación por las personas y sus necesidades. Este es el aspecto práctico del Evangelio. Hechos capítulo 20, verso 35, y comparar con Tito capítulo 3, verso 14. Qué fascinante es que estos isleños, que no conocían al Dios verdadero, tuviesen un sentido de la justicia divina. ¿De dónde proviene esto, en definitiva? Vea Romanos capítulo 1, versos 18 al 20. Durante los 3 meses que los náufragos se quedaron en Malta, Pablo y sus compañeros en el trabajo aprovecharon muchas oportunidades de predicar el Evangelio. Por causa de Pablo, toda la compañía de los náufragos fueron tratados con suma bondad. Se suplieron todas sus necesidades y al abandonar Malta, fueron provistos liberalmente de todo lo necesario para su viaje. Hechos de los Apóstoles, página 356. Lección para el día miércoles, 26 de septiembre. Pablo en Roma, al fin. Después de 3 meses en Malta, Pablo y sus compañeros finalmente pudieron continuar su viaje. Hechos 28:11. Llegaron a Puteoli, Hechos 28:13. La moderna Puzuoli en la bahía de Nápoles, desde donde viajarían a Roma por tierra. Ver Hechos 28:11 al 16. La noticia del arribo de Pablo llegó rápidamente a Roma, y desde allí un grupo de creyentes viajó varios kilómetros al sur para darle la bienvenida. Aunque nunca había estado en Roma, el apóstol tenía muchos amigos en la ciudad, colaboradores, conversos, parientes y muchos otros que le eran muy preciados. Romanos 16, 3 al 16. La reunión en el foro de Apio debió de haber sido particularmente conmovedora, especialmente por causa del naufragio y del hecho de que Pablo ahora estaba preso. Como resultado de una demostración tan única de amor y cuidado por parte de sus queridos amigos, el apóstol le agradeció a Dios y se sintió profundamente animado cuando estaba a punto de enfrentar un juicio ante el emperador. En su informe oficial, Festo seguramente debió haber escrito que, de acuerdo con la ley romana, Pablo no era culpable de ningún crimen significativo. Hechos capítulo 25, verso 26 y 27. Hechos 26, 31 y 32. Esto probablemente explica por qué se le permitió alquilar una vivienda particular. Hechos 28:30. En vez de ser enviado a una prisión común o a un campamento militar, aunque según la costumbre romana, estaba encadenado a un soldado todo el tiempo. El hecho de que Pablo viviera por cuenta propia implica que pudo continuar con su oficio. Hechos 18:3. Vamos a leer Hechos capítulo 28, versículos 17 al 22, y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué hizo Pablo? ¿No bien se asentó? Toma la Biblia, la palabra de Dios, y leámosla juntos. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Aunque Pablo no podía ir a la sinagoga podía ir a él. Así que poco después de su arribo,
siguiendo con su política de acercarse primero a los judíos. Convocó a los dirigentes judíos locales para declarar su inocencia y explicarles, como lo había hecho antes, que había sido arrestado sin ninguna otra razón que la esperanza de Israel. Hechos 23:6, Hechos 24:15, Hechos 26:6 al 8. Su intención no era tanto defenderse, sino crear una atmósfera de confianza que le permitiera predicar el Evangelio y demostrar que la resurrección de Jesús era el cumplimiento de la esperanza ancestral de Israel. Sorprendidos porque no habían recibido ninguna información de Jerusalén sobre Pablo, los judíos decidieron escucharlo. Vamos a leer Hechos 28:22. Respondamos esta pregunta. ¿Qué nos dice esto sobre la hostilidad contra los creyentes todavía en esta época? ¿Cómo podemos permanecer fieles incluso cuando los demás hablan en contra de nuestra fe? Esto dice la palabra de Dios. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. Desde el tiempo del apóstol Pablo, a la iglesia verdadera del Señor, a la iglesia que era depositaria de la verdad presente, se le llamaba secta. A la iglesia verdadera de Dios en este tiempo, a la depositaria de la verdad presente en nuestros días, los hombres también la llaman secta, pero no tienen argumentos bíblicos para hacerlo. Todos sus argumentos provienen de filosofías humanas. Nuestra fe está puesta en el Señor y en un escrito está, y allí nos quedamos anclados por su gracia. Aunque el mundo nos desprecie y aunque la mayoría nos llame secta, seguiremos proclamando el mensaje de los tres ángeles y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Vamos a complementar la lección del miércoles con estos pasajes del Espíritu de Profecía. Se nos ofrecen los mayores incentivos a ser fieles, los más altos motivos, las más gloriosas recompensas. Los cristianos han de ser representantes de Cristo, hijos e hijas de Dios. Son sus joyas, sus tesoros peculiares. Acerca de todos los que se mantengan firmes declara: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Apocalipsis 3:4. Los que lleguen a los portales de la bienaventuranza eterna no considerarán demasiado grande ningún sacrificio que hayan hecho. Dios les ayuda a soportar la prueba y a conservar su integridad. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 345 y 346. Lección para el día jueves, 27 de septiembre. La victoria del Evangelio. En un día establecido, los judíos acudieron en masa a escuchar la presentación del Evangelio por parte de Pablo. Hechos 28:23. Vamos a leer Hechos capítulo 28, versos 24 al 31. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el argumento de Pablo al citar a Isaías en este contexto? Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. La cita de Isaías capítulo 6, versos 9 y 10, describe lo que sucede cuando las personas se niegan a aceptar el mensaje divino. Aunque algunos judíos creyeron, otros no, y así, debido a esta gran discusión, el apóstol no tuvo más remedio que enfocarse en los gentiles una vez más. Hechos capítulo 13, verso 46 y 47, y Hechos 18, verso 6. Pablo tuvo que esperar 2 años para ser juzgado por el emperador. Mientras tanto, aunque limitado a su prisión domiciliaria, aún podía compartir el Evangelio sin obstáculos
con quienes se acercaban a él. La última escena de Hechos enfatiza la victoria del Evangelio, ya que ninguna fuerza, ni judía ni romana, pudo detener su progreso. No queda claro por qué Lucas termina su libro a esta altura, ya que hay evidencias de que, debido a la fragilidad de los argumentos contra Pablo, fue liberado de este encarcelamiento, emprendió otro viaje misionero y nuevamente lo llevaron a Roma y lo ejecutaron. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Quizá desde el punto de vista del propósito literario de Lucas, como el Evangelio se había predicado incluso en la lejana Roma, ya había alcanzado hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. Su espíritu tan diferente del espíritu del mundo testificaba que moraba en él un poder superior al terrenal. Y por su ejemplo, los cristianos fueron impelidos a defender con mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido retirado. De esa manera, las cadenas del apóstol fueron influyentes, a tal grado que cuando su poder y su utilidad parecían haber terminado, y cuando según todas las apariencias menos podía hacer, juntó gavillas para Cristo en campos de los cuales parecía totalmente excluido. Hechos de los Apóstoles, página 370. No obstante, desde el punto de vista de la misión de la Iglesia, podría decirse que el libro de Hechos, o la historia de la difusión del Evangelio, aún no ha terminado. Y es aquí donde cada uno de nosotros entra en escena. Se han escrito capítulos mucho más emocionantes y dramáticos a lo largo de los siglos, a veces con la sangre de los fieles testigos de Dios. Ahora es nuestro turno de agregar un capítulo más, el último, y llevar la misión que Jesús dejó con los discípulos a su pleno cumplimiento, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Qué bueno es poder complementar la lección del jueves con el espíritu de profecía. Nos dice el Señor: el apóstol afirmó que no les presentaba a Cristo según la carne. Herodes vio a Cristo en los días de su humanidad. Anás también lo vio, y asimismo Pilato, y los sacerdotes y los gobernantes y los soldados romanos. Mientras Pablo hablaba de lo que conocía y testificaba de aquello que había visto concerniente a Jesús de Nazaret como la esperanza de Israel, los que honradamente buscaban la verdad fueron convencidos. Sobre algunas mentes, por lo menos, sus palabras hicieron una impresión que jamás se borró, pero otros rehusaron tercamente aceptar el claro testimonio de las Escrituras, aun cuando les fuera presentado por uno que tenía la iluminación especial del Espíritu Santo. No podían refutar sus argumentos, pero rehusaron aceptar sus conclusiones. Hechos de los Apóstoles, página 360 y 361. Así, aunque aparentemente ajeno a la labor activa, Pablo ejerció más amplia y duradera influencia que si hubiese podido viajar libremente de iglesia en iglesia como años anteriores. Como preso del Señor, era objeto del más profundo afecto de parte de sus hermanos, y sus palabras, escritas por quien estaba en cautiverio por la causa de Cristo, imponían mayor atención y respeto que cuando él estaba personalmente con ellos. Hasta que Pablo les fue quitado, los creyentes no se dieron cuenta de cuán pesadas eran las cargas que había soportado por ellos. En otros tiempos se habían excusado en gran parte de las responsabilidades porque les faltaba su sabiduría, tacto e indomable energía. Pero ahora, abandonados a su inexperiencia para aprender las lecciones que habían rehuido, apreciaron sus amonestaciones, consejos e instrucciones como no los habían estimado durante su obra personal. Al informarse de su valentía y fe durante su largo encarcelamiento, fueron estimulados a una mayor fidelidad y celo en la causa de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 362. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de su prójimo. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, Señor Jesús. Lección para el día viernes, 28 de septiembre, para estudiar y meditar. Cristo dio a la Iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo.
No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar ante el mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres, por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Hechos de los Apóstoles, página 479. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y gran gloria. Hechos de los Apóstoles, página 91. Mi amado hermano y mi amada hermana, que la gloria del Dios de Israel amanezca en tu corazón, en tu familia y en tu iglesia, que podamos ser luz para este mundo que perece en medio de la oscuridad, no por falta de luz, no por falta de la palabra de Dios, sino por nuestra falta. Tú y yo podemos hacer más. La lección de este trimestre debe motivarnos a trabajar con más poder, con más ahínco, con más disposición para ayudar a las almas que necesitan la palabra del Señor. El apóstol Pablo, un fiel ejemplo de lo que puede pasar con un ser humano que se entrega sin reservas al Señor Jesucristo. Tú y yo, por la gracia de Cristo, podemos vivir como vivió el apóstol Pablo, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Lo primero que necesitamos es conocer a Cristo. Cuando lo hayamos conocido, será imposible no entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Y una vez le hayamos entregado nuestra vida y corazón, será imposible no testificar con poder, con pasión, con ahínco, que Él es amor, que Él salva, que Él consuela, que Él transforma y que pronto vendrá a buscar a los que estén preparados para irse con Él. Que Dios te bendiga y te guarde. Maranata, y que Cristo venga pronto.